Hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que todos y todas estén bien. Qué bueno que ya vieron que pueden activar su micrófono, pueden activar su cámara, si ustedes así lo desean. Pues la sesión de hoy vamos a iniciarla de una vez. Yo sé que se van a ir incorporando otros participantes, otros profesores. Esta es nuestra segunda sesión de internacionalización en casa, dirigida a toda la planta docente de la UBAC. Estamos muy contentos de tenerlos a todos y a todas aquí. Sean bienvenidos, tengan buenas tardes, espero que le estén pasando muy bien y que se encuentren muy dispuestos a compartir y a aprender. Eh, Permítanme, antes de iniciar, presentarme, volverme a presentar para algunos y presentarme para otros. Mi nombre es Adriana Molina. Estoy en la Dirección de Asuntos Internacionales en el Departamento de Internacionalización en Casa. Les comentaba que esta es nuestra segunda sesión porque tuvimos una previa hablando en general de clases espejo y otras colaboraciones internacionales. Les comparto aquí en confianza entre todos nosotros que somos colegas aquí de la UBAC, que hemos seguido trabajando nuestras categorías. Muchas gracias, Rafa, por apagar tu micrófono. Muchas gracias, bienvenidos. Pues les comentaba, seguimos trabajando nuestras categorías de trabajo, de internacionalización. Hemos seguido trabajando estas estrategias. Seguramente ya nos han recibido por ahí en alguna junta, en alguna reunión. Y bueno, estamos tratando de llegar a todos ustedes para motivarles en primer lugar, a analizar estas estrategias y en segundo lugar, a invitarlos a ser participantes de ellas. Es una estrategia que va ad hoc con las estrategias generales de la universidad. Una de los objetivos principales de la Universidad Vasco de Quiroga, bajo el mando de nuestra rectora, la maestra Lidia Nava, es internacionalizar nuestra práctica aquí, en este campus. Que todos nuestros alumnos y alumnas se sientan en una universidad internacional pues en la práctica, no nada más, digamos, en la teoría. Como les decía, mi nombre es Adriana Molina, me encuentro en este departamento de internacionalización en casa. Esta es nuestra segunda sesión. Ahora le llamamos ESIS UBAC. Queremos presentarte este nuevo concepto y pues de eso va, de experiencias colaborativas internacionales para tus clases. Bienvenidos todos y todas. Les recuerdo que pueden activar su micrófono si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, por favor siéntanse libres de hacerlo. También les recuerdo que si ustedes ven en la parte de abajo de su pantalla, van a encontrar un cuadrito como una burbuja de diálogo. Si le dan ahí, clic, pueden también comentar de manera escrita. Les agradezco mucho su participación porque de eso es que va toda esta línea de colaboración entre el Departamento de Talento Humano, la Dirección de Talento Humano y el Departamento de Internacionalización en Casa. Que ustedes participen, que nos ayuden a seguir creciendo. Bueno, con esta breve introducción podemos comenzar. Les propongo comenzar un poco jugando. ¿Les parece? Es un poco tarde, hace calor, seguramente algunos de ustedes están haciendo digestión después de sus alimentos. Buen provecho si así es. Si estás comiendo, bueno provecho, con más razón. Y si todavía no has comido, te agradezco todavía más que estés conectado el día de hoy. Bueno, el reto se llama Internacionalización Real o Ilusión Óptica Académica. Es bastante clara el título, ¿no? Te voy a presentar algunas situaciones que se pueden dar en clase, llamaríamos estrategias, que cualquier profesor podría aplicar en una clase en la UAC. Quiero que tú me ayudes en el chat o incluso con tu micrófono, si así lo quieres, y que me digas si es una situación de internacionalización real o si consideras que es más bien la ilusión óptica. O sea, tiene algunos elementos internacionales, pero no necesariamente es una práctica de internacionalización de la clase. Veamos, a ver si me di a entender. Aquí va la primera. Dice un profesor, mi curso incluye artículos de universidades extranjeras. ¿Tú qué crees? ¿Esta situación será una práctica de internacionalización del currículo y de la práctica docente? ¿O a lo mejor me dio un espejismo académico? ¿Qué me dicen? Ayúdenme en el chat o en sus micrófonos, ¿eh? Adelante. ¿Será internacionalización de adebis o será solo la ilusión?
Espejismo, dice César. Gracias, César. ¿Quién más? Para mí también un Ilusión. espejismo. Ok, muchas gracias. Sí, totalmente. Esta es la inclusión de algunos materiales que es muy bueno, es una práctica buena. ¿Cierto? Muchas gracias a todos, gracias José. Tener materiales diversos que sean generados no nada más en la UBAC o que no sean nada más los que nos incluye nuestro programa estrictamente, pero nosotros generalmente como docentes internacionales estamos siempre enriqueciendo nuestra práctica docente con materiales internacionales, pero eso no necesariamente pone al estudiante en contacto con los elementos que estamos buscando en la internacionalización, ¿cierto? Interculturalidad, conocimiento un poco más amplio y más profundo del contenido de la materia, argumentación para otros de los fenómenos que se estudian en tus clases. Ok, creo que nos entendimos. Vamos al segundo. Mis estudiantes, dice una profesora, trabajaron durante 3 semanas en equipos mixtos con estudiantes de otro país para resolver un caso disciplinar común. ¿Será esto internacionalización de Adebis o una ilusión óptica? ¿Ustedes qué dicen? A ver, les leo, les escucho. Internacionalización, ok. Muy bien. ¿Será que los demás están de acuerdo? Si quieren, pueden reaccionar a los comentarios de César y Claudia. Y Elizabeth. Ah, muy bien, creo que todos estamos de acuerdo. ¿Qué elementos ves aquí, teacher, que te hagan pensar que esto sí es internacionalización de Adebis? Dime palabras clave, componentes de este comentario que te hicieron pensar que sí era de Adebis. Dice César, colaboración. Número 1, exacto. Trabajo colaborativo. Muy bien. Entonces, fíjate cómo estamos ya activando nuestro conocimiento previo. Incluir material, este caso, estudiantes. Ok, muy bien. Los estudiantes, exacto. Es una práctica basada en los estudiantes. Ujú. ¿Qué más? Intercambio de culturas. Ok, muy bien. Aunque eso creo que no lo dice, pero creo que lo infieres, ¿verdad, Magali? Muy bien. ¿Qué hay de las palabras resolver un caso? Perdón, Mm, yo decía sí. de intercambio de culturas, Ajá. porque finalmente considero que los alumnos van a compartir desde sus Sí. conocimientos y desde sus experiencias. Entonces, a Ujú. eso me refería como ya brincar más allá de solamente el conocimiento teórico, sino esta Claro. parte de la experiencialización. Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra Magali. Sí, totalmente. A través de un caso disciplinar común, un tema en común, ven las diferencias, ¿no? La comparación cultural, como dice la maestra Magali. Excelente, muy bien. Resolución conjunta de casos, dice el maestro César. Tienen un mismo objetivo, trabajan en algo en común. Exactamente, Claudia. Muy bien. Vamos al tercero. A ver, ustedes me dicen si es internacionalización real o si es un espejismo. Aquí va. Dos grupos de universidades distintas compararon sus marcos normativos y construyeron, perdón, conjuntamente una propuesta de mejora contextualizada. ¿Ustedes qué dicen? ¿Real? ¿Internacionalización real o espejismo? Mm, bien. ¿Qué dicen los demás? Ok. Y si están de acuerdo con César, que dice que es real, ¿qué palabras ven aquí que les hacen inferir que sí es real? Dice Elizabeth, ¿son diferentes países? Sí es internacionalización. Ok, diferentes países, pero también en el primero que veíamos, ¿no? El material puede ser de otro país. Análisis de contextos diversos. Ándale, muy bien, Luisa. Correcto, me gusta. ¿Qué más? Fíjate el producto que van a hacer en este proyecto, maestro. Van a hacer un Construyeron, nuevo... Ajá, sí, sí, adelante. ay, perdón, decía que Adelante. construyeron en Ajá. conjunto. Sí, O sea, un exacto. producto final, pero desde las dos perspectivas. Correcto. Y una palabra muy importante, Magali, una propuesta de mejora. O sea, se fueron a incluso, yo
infiero de este statement, de esta idea, que incluso se fueron a un nivel filosófico, ¿cierto? De lo que es correcto, aceptable, perseguible o deseable en una cultura y en otra. Y llegaron a un punto en común, ¿eh? Fíjate muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver el escenario 5. Utilizamos un caso de estudio desarrollado en Estados Unidos. ¿Qué será? ¿Será real? ¿Internacionalización real o espejismo? Ilusión, dice César. Espejismo, dice Tania. Ok, entonces ya estamos viendo, estamos activando más bien nuestro conocimiento previo. Por cierto, si hoy es tu primera sesión, no te preocupes. Te voy a compartir mañana la liga para nuestra primera sesión que tuvimos el semestre pasado, ¿vale? Pero bueno, retomando cosas o ideas que vimos en esa sesión anterior, estamos viendo que la internacionalización en casa conlleva prácticas de corte profundo, ¿verdad? Conlleva una comparación cultural y contextual, un enriquecimiento a los contenidos que tú ya das normalmente con estos contenidos culturales, comparativos, argumentativos de nuestro grupo y del grupo que estamos invitando a la intimidad de nuestro salón de clase. Órale, pues qué bonito. Bienvenidos todos y todas de nuevo. Estuvieron integrándose poco a poco a la sesión. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar. Empezamos con este pequeño juego para activar un poco los conocimientos. Ahora quisiera compartir con ustedes un poco más respecto a esto, ¿no? ¿Qué es la internacionalización en casa y por qué la estamos impulsando junto a la idea también de los programas internacionales aquí en la UBAC? Bueno, básicamente la internacionalización en casa persigue la integración de un todo en estas tres dimensiones. En la dimensión internacional, en la dimensión intercultural y en la dimensión global. Quiero decir, integrar nuestros programas académicos, nuestras prácticas docentes, nuestros productos de aprendizaje en estas tres dimensiones. Es decir, integrar estas tres dimensiones al currículo formal que ya estamos instrumentando en nuestras clases. Fíjate cómo no te estamos pidiendo hacer ninguna cosa diferente, agregar más trabajo, cambiar tu plan de estudio. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando con nuestro mismo plan, con los mismos contenidos, pero vamos a invitarte a buscar un espacio en tu práctica docente para enriquecer ese programa que tú ya tienes asignado dentro de tu calendarización, que tú ya tienes programada, hacer un espacio para enriquecerlo, para hacerlo más llamativo, pero más llamativo no nada más como en forma de un espectáculo. No, no, no. Más llamativo en la manera de que conteste, responda mejor a las necesidades de nuestros estudiantes, número uno, y sobre todo que responda también a las necesidades de los futuros empleadores de estos estudiantes que tenemos en nuestras aulas. La internacionalización en casa y los programas académicos internacionales de la UBAC buscan una integración de nuestro perfil de egreso con las necesidades del mercado emergente, el mercado laboral. ¿Qué van a pedir? No nada más que tengamos excelentes arquitectos o ingenieros o psicólogos, sino que también tengamos a profesionistas que están contextualizados en el aquí y el ahora, en el aquí y el ahora de allá, de cuando ellos se gradúen y estén buscando una oportunidad profesional. Por eso es que valoramos tanto tu presencia aquí, profesor, profesora, porque estamos empezando de la base para transformar realmente la forma en que estamos haciendo nuestra práctica docente en toda la UBAC. Así que bienvenidos. Bueno, la internacionalización en casa busca también la articulación, la vinculación de las competencias internacionales con las competencias profesionales que ya estamos buscando con nuestros estudiantes, ¿verdad? Busca la inclusión de la experiencia internacional independientemente de si estos estudiantes van a tener movilidad física. Sí, buscamos abiertamente que muchos más estudiantes vayan y vean el mundo con sus propios ojos. Esa es otra parte del desarrollo también profesional que está buscando la universidad con esa misma intención de la que te platicaba hace un momento, profesor.
Es muy importante que los estudiantes egresados en la actualidad y en el futuro próximo al menos tengan ese contexto mundial, sepan moverse en diferentes contextos mundiales, porque ese es el mercado en donde queremos establecer a nuestros egresados, un mercado competitivo, un mercado innovador, donde puedan no solo desarrollarse económicamente, sino también mentalmente, profesionalmente y espiritualmente. Ojalá, también, ¿por qué no? Bueno. Ahora sí, ¿qué son esas famosas ESIs UBAC? Bueno, te digo lo que significa rápidamente estas siglas. ESI, Experiencia Colaborativa Internacional. La ponemos pluralizada, por eso tiene una S un poquito más chiquita, pero es básicamente eso, experiencias colaborativas internacionales. Así como lo empezamos a platicar, las prácticas de internacionalización pues buscan eso, el desarrollo de habilidades duras y suaves o blandas en nuestros egresados. Duras, bueno, comparando contenidos curriculares, como te decía, que ya están incluidos en tu programa, pero blandas en todos estos componentes que también comentábamos, la interculturalidad, el conocimiento de la cultura propia, la elocuencia para responder o preguntar o indagar o explicar un concepto, etcétera, entre muchos otros, ¿no? Este lo consideramos un concepto sombrilla, ¿no? Incluye varios subconceptos. Son actividades en general diseñadas conjuntamente entre un docente de la UBAC y un docente o una universidad extranjera. Siguen los siguientes formatos. Fíjate, hasta ahorita tenemos estas categorías. Pueden ser, y voy de lo más sencillo a lo que puede llevar un poco más de tiempo y de planeación. Clase colaborativa internacional, clase espejo, seminario de profundización y COIL, por Collaborative Online Learning. Todas estas son categorías que, como te decía, hemos estado estudiando, descubriendo y estableciendo para nuestra práctica de internacionalización, que sea una práctica cada vez más informada, cada vez más profesional y con resultados mucho más medibles. Eso es lo que buscamos. Empecemos con la primera, clase colaborativa internacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es básicamente una actividad académica puntual y focalizada. Si tienes un tema en específico o un grupo en específico o un problema dentro de ese grupo en específico que quisieras explorar por medio de la práctica de internacionalización, esta puede ser una opción para ti. Puede involucrar una sesión nada más o varias sesiones, si así lo deciden ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Tú como docente UBAC y el docente que sea tu socio internacional, un docente de una universidad que nosotros haremos contacto, ayudaremos en ese contacto, tanto el Departamento de Internacionalización en casa como el Departamento de Programas Internacionales, ayudamos a hacer ese matching. También ha existido ya, profe, que dentro de tu práctica docente tú te encuentras a un socio internacional, te proponen hacer esta clase espejo y simplemente te acercas a reportar que lo vas a hacer. Eso también es posible, ¿eh? O una clase colaborativa internacional. También es posible. La Dirección de Asuntos Internacionales está pues simplemente para servirles a ustedes y para hacer una formalización de esos datos. Así que si te sale por ahí la oportunidad, no lo dudes, acércate y nosotros te ayudamos. Lo importante de la clase colaborativa es que es la forma más sencilla y por lo tanto no requiere de que los cursos sean equivalentes al 100%. Con que haya una coincidencia de temas o de intereses en común, con eso es suficiente. El diseño de una clase colaborativa se centra en un tema específico y la estructura es flexible alrededor de ese tema, porque el objetivo principal es ese tema y bueno, lo que te decía ya, ¿no? La comparación de estos contextos y de las culturas de esos contextos. La relación entre los cursos entonces no tiene que ser espejo. Es por eso que no le llamamos a esta clase espejo. Pueden tener algo en común y a partir de ahí desarrollar una actividad, un producto, un objetivo o una competencia a desarrollar. Basta que exista un punto de convergencia temática entre los dos profesores para que se dé la planeación de este tipo de colaboraciones. Es una colaboración académica concreta, bastante delimitada y bastante adaptable.
Si, por ejemplo, no pueden estar los dos grupos al mismo tiempo conectados en una sesión sincrónica, no hay ningún problema. El docente de la UBAC puede dar su clase al docente de Colombia o de Argentina o de Ecuador o de Estados Unidos y después recibir la reciprocidad de parte del profesor hacia su clase. A lo mejor el problema es los usos horarios o el horario de las clases en sí. Así que si no logran coincidir en el programa, que el programa sea igualito, o en el horario para tener una sesión sincrónica con ambos grupos, le llamaríamos entonces una clase colaborativa internacional. Te dejo algunas referencias. Bueno, la segunda categoría, clase espejo. Aquí sí, esta es una estrategia didáctica un poquito más elevada. Sí necesita haber dos cursos equivalentes o incluso totalmente afines, esa es la idealidad. Em, que se estén desarrollando estos cursos de manera paralela en el calendario, o sea, si ahorita yo tengo seminario de redacción, se esté llevando el seminario de redacción al mismo tiempo, eso es algo importante, y que se busque una interacción académica un poco más estructurada entre ambos grupos. Aquí, como dice su nombre, sí se requiere que ambos grupos tengan una convivencia sincrónica al menos una o dos veces. Te dejo más referencias. El diseño de una clase espejo se busca con una alineación mucho más profunda, ¿cierto? La convivencia o la negociación docente entre el docente UBAC y el docente internacional, pues pasará por contenidos, el calendario, qué tipo de actividades, si hay evaluación formal o informal, si va a haber algún instrumento para evaluar como el objetivo de la clase espejo e incluso la calidad de la clase espejo. Esta es una práctica que hacemos continuamente en el Departamento de Internacionalización en Casa y de Programas Internacionales para asegurarnos, pues esto, estar mejorando constantemente nuestro dominio de estos conceptos. Obviamente esto ya implica una mayor planificación tanto del docente por separado como del docente de manera conjunta. La interacción, perdón, está vinculada a objetivos de aprendizaje más bien formales. Pero acuérdate lo que te dije, no te asustes. No vamos a agregar más objetivos. Vamos a escoger objetivos de tu programa. Lo único es que vas a tener que acercarte un poquito antes de lo que tú deseas tener tu clase al Departamento de Internacionalización o al Departamento de Programas Internacionales para que podamos apoyarte lo antes posible a emparejarte con un socio internacional. Esto para que tengas mayor tiempo de planeación. Eso es todo. Porque el objetivo ya lo tienes. No vas a estar, no necesitas para nada hacer más planeación o poner más objetivos, nada, ¿vale? En las clases espejo, como te decía, pueden haber evaluaciones integradas o comparativas. Integradas quiero decir de ambos grupos o comparativas de cómo avanzó un grupo contra el otro. Esto sobre todo es interesante cuando los programas no son espejo, pero la materia sí. Mira, compara esta información también. ¿Cómo se compara la clase colaborativa contra una clase espejo? La integración en una clase colaborativa es acerca de un tema puntual. En cambio, en la clase espejo es de una unidad curricular compartida, o sea, una materia, ¿no? No necesariamente, no es necesario que hayas avanzado toda la materia, pero una clase espejo se enfocaría más en un producto un poquito más global, como de un parcial. A lo mejor podría ser una buena idea hacer tu proyecto parcial, del parcial 2 o del parcial 3 a través de una colaboración internacional. Imagínate si no se pondrían las pilas tus alumnos, ¿eh? Fíjate cómo la evaluación en una clase colaborativa es de la actividad aislada, mientras que en la clase espejo puede ser parte formal del curso. Como te digo, puedes ponerla como evaluación y todo el mundo se lo agarra en serio, ¿eh? La coordinación en una clase colaborativa puede ser más que nada por correo electrónico o por WhatsApp, mientras que en una clase espejo a lo mejor sí te requiere un par de videollamadas previas. En una clase colaborativa no hay una continuidad necesariamente, puede ser solamente una experiencia y ahí quedarse. En las clases espejo generalmente hay una reciprocidad, es decir, primero, por ejemplo, el grupo de la UBAC recibe la instrucción por parte del socio internacional, el profesor internacional,
dirige una sesión de clase colaborativa. También colabora nuestro profesor UBAC, ¿no? Como, digamos, profesor invitado o colaborador. Pero luego la reciprocidad consiste exactamente en lo opuesto, ¿cierto? Que el profesor UBAC también se comprometa e instrumente su sesión dirigida al grupo del profesor internacional. Tú puedes ver ya aquí algunas diferencias importantes. Ahora comparemos la implementación de una clase colaborativa internacional contra una clase espejo. No quiero que te me duermas. Fíjate, aquí viene ya un poco más de acción. Fíjate cómo es diferente el diseño y planeación. En una clase colaborativa internacional se identifica un tema coincidente. Ese es el primer punto. Mientras que en una clase espejo se busca la revisión comparativa de sílabos, ¿no? De contenidos generales. Sí, la materia se llama, no sé, anatomía humana, pero ¿cuál es el programa? ¿Cuáles son tus objetivos de evaluación de cómo se divide tu evaluación? Si tienes dos evaluaciones o tres como en la UBAC, ¿qué evalúas en el primer parcial? ¿Qué deberían de ser capaces los alumnos de hacer en el segundo? Fíjate cómo en una clase colaborativa internacional hay un acuerdo entre los dos profesores sobre una actividad conjunta. Ese es básicamente el objetivo de la negociación entre los dos, de los dos profesores internacionales. En la clase espejo hay mucho más roce con el profesor internacional. Se tiene que identificar una unidad temática compartida. A lo mejor en el segundo parcial tú has puesto como objetivo de la clase de anatomía que sean capaces de, eh, no sé, analizar o relacionar padecimientos con partes del cuerpo, ¿no? Yo estoy hablando como profesora de inglés, estoy dando ese curso exactamente. Bueno, a lo mejor tengo que buscar a alguien que esté más o menos buscando el mismo objetivo académico. Fíjate como en una clase colaborativa, la definición, el centro, digamos, es la definición de una lectura o caso común. Esa va a ser la línea central de nuestra práctica en una clase colaborativa internacional. Mientras que en la clase espejo hay una alineación de objetivos y cronograma. Aquí ya vamos a buscar que los estudiantes lleguen a un punto específico, que demuestren algo, que hagan algo en conjunto, en colaboración, un panel de discusión, un cuadro comparativo, un mapa, algo, un producto que haya conllevado también ese roce entre nuestros estudiantes y los estudiantes internacionales. En la clase colaborativa, la planeación es breve entre docentes. Como te digo, a veces se puede dar simplemente a través de un documento compartido. Mientras que en una clase espejo, pues sí, hay un diseño conjunto de actividades progresivas. Primero van a hacer esto, les va a llevar a esta discusión y al final van a escribir su propio ensayo. En las clases espejo debe de haber acuerdos sobre evaluación parcial, es decir, sobre cómo se va a evaluar la experiencia, a dónde nos llevó, si llegamos o no. ¿Verdad que te suena muy similar a lo que tú ya haces? No es nada nuevo bajo el sol. Lo único diferente es el nivel de contacto que se busca con una clase colaborativa versus una clase espejo. Fíjate en la instrumentación durante la clase. La clase colaborativa generalmente puede ser una sesión y ya. Y ahí llegan hasta 3 sesiones. Mientras que la clase espejo, la interacción recurrente ocurre durante varias semanas. Tal vez son 2 sesiones, como te decía. Una sesión esta semana y otra sesión en 2 meses. Hemos tenido el semestre pasado incluso la experiencia de que se dio la primera parte de la sesión en noviembre y la sesión recíproca ahora recientemente a finales de enero. Así que durante esas interacciones pueden suceder muchas cosas, las que se te ocurran literalmente. En una clase colaborativa internacional, en la clase hay discusión y análisis comparativo. Casi que eso es el punto más importante de contacto entre los estudiantes. Esa discusión o análisis comparativo del fenómeno, de la lectura, de la solución, de las coincidencias o diferencias culturales. En la clase espejo, los equipos tienen que ser, el trabajo es colaborativo, entonces tiene que ser en equipo. Y los equipos tienen que ser binacionales todo el tiempo. Entonces, si van a hacer un cuadro sinóptico, es en equipo,
de alguna manera van a colaborar. Puede ser todo el equipo, o sea, todo el grupo de la UBAC y el grupo socio, o en grupos en donde hayan elementos de la UBAC y elementos del socio internacional. ¿Me explico? Aquí lo que se busca es que haya ese momento de discusión, de comparación, de contraste. Y es realmente lo más bonito de las clases de espejo, ¿cierto? Conocer a esa persona que en otra forma no habrías conocido. En una clase colaborativa internacional, los equipos mixtos tal vez sean temporales y ya no se vuelvan a ver. Pero en la clase espejo se buscan actividades secuenciales, que es decir, que se vaya subiendo, elevando el nivel cognitivo que se está promoviendo en las actividades. Para eso seguramente van a discutir con el mismo compañero o compañera más de una vez. En la clase colaborativa internacional, el producto es breve, es inmediato, se da casi siempre en la misma sesión. Se da casi siempre al final, como conclusión de la sesión. En la clase espejo, el producto es integrador, es más robusto, se busca que sea al final de todas las sesiones sincrónicas. A lo mejor se pone en una sesión sincrónica, se planea una sesión sincrónica, nada más para presentar el producto final. El episodio del podcast, el mapa conceptual, eh, el debate o lo que sea ese producto integrador robusto. Como decíamos, la evaluación en uno y otro también es diferente. En una clase colaborativa internacional, la evaluación es más subjetiva. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué diferencias hay entre la arquitectura neoclásica y el brutalismo? En cambio, en la clase espejo, la evaluación es integrada al curso, es decir, responde a los mismos objetivos que te pidieron en la dichosa planeación docente al principio del semestre. Así que puedes tomar una de ahí y simplemente proponerla como actividad internacional o modificarla en la negociación con ese otro profesor internacional. En una clase colaborativa internacional, el cierre temático sucede dentro de la misma sesión, casi siempre. Y en la clase espejo hay una retroalimentación conjunta del docente. Esto ya estamos hablando en un nivel ideal. Al final los docentes se reúnen y dicen, ah, fíjate, sí le avanzaron. Ya pueden identificar distintos estilos de arquitectura. Ahora vamos a ver si pueden identificar fusiones, ¿no? O sea, se va buscando como te decía, una evolución, un avance en los niveles cognitivos de las actividades y de los objetivos que se plantean. En la clase colaborativa internacional, la evaluación no es necesariamente para continuar teniendo otras sesiones. Puede ser solo una sesión o solo dos sesiones y ahí murió. En la clase espejo siempre hay la posibilidad de institucionalizar la experiencia. Si esto puede darnos para más, a lo mejor se puede convertir en otro tipo de experiencias internacionales. Por ejemplo, un COIL. Ahorita vamos a ver qué es. Y bueno, en la clase espejo la evaluación se centra también, sobre todo, en la reflexión intercultural estructurada. Hace poquito tuvimos una reunión respecto de una clase espejo, la planeación de una clase espejo. Presentamos a un profesor, dos profesores ingenieros, uno de aquí de la UBAC, del campus Tres Marías. Saludos a todos si nos están viendo. Em, y el tema era concreto. Y al principio estaban hablando como muy técnicamente y tal, y al final pudimos llegar a un punto importante de ese tema. ¿Qué tan bueno es el concreto en Colombia, en las calles de Colombia? ¿Y qué tan bueno es el concreto aquí en Morelia? Y teníamos tantas coincidencias, de verdad que fue súper interesante, maestro. Tenemos muchas cosas en común con Latinoamérica, pero también algunas diferencias importantes, materiales, cosas técnicas que salieron en esa integración de los dos docentes. Yo estoy esperando poder entrar a esa clase espejo porque se ve, aunque no entiendo nada de matemáticas, que va a estar súper interesante. El contraste, los temas que surgieron en esa negociación docente, mm, fue de verdad de una tesis. Bueno, ya te me estás aburriendo. Déjame te platico de un caso específico. Pongámonos en la idea de que somos profesores de psicología y nos tocó el curso Ética Profesional. Vamos a trabajar aquí en la UBAC y la UBAC está colaborando con una universidad en Colombia.
Te voy a dar un minutito para que veas contrastes. Bueno, como tú puedes ver, se puede ver, ¿no? La diferencia, esa elevación, como te decía, de habilidades cognitivas. Tú conoces las categorizaciones, ¿no? Las taxonomías de Bloom, de Marzano, esas ya nos las sabemos muchos. Si no te las sabes, ve, búscalas porque son muy importantes. Pero ya las conocemos. Van de lo más sencillo y general, el conocimiento, tener conocimiento de algo, saber algo, a lo más abstracto, analizar, evaluar. Lo mismo vamos a usar para estas diferentes categorías de internacionalización. Podemos ver que la clase colaborativa internacional se va a quedar un poquito más abajo que la clase espejo. Fíjate, el punto de partida para una clase internacional es que ambos cursos coinciden en el tema confidencialidad profesional, ¿no? Mientras que en la clase espejo, ambos cursos tienen unidades muy similares en el semestre, tienen los mismos, más o menos los mismos temas. Los maestros platicaron y más o menos tenían los mismos objetivos. Diferentes en algunos temas porque, bueno, la confidencialidad profesional en México es diferente a la de Colombia, pero llegaban más o menos al mismo objetivo en el segundo parcial. En una clase colaborativa internacional, el alcance de la colaboración se comparte en este tema específico, confidencialidad profesional. Mientras que en una clase espejo, a lo mejor van a ver el producto final de la unidad de aprendizaje, es decir, de la materia, o de la unidad de evaluación, es decir, del parcial. A lo mejor están platicando acerca de los contenidos del segundo parcial, porque ahí ya se podía ver las competencias para desarrollar no sé, códigos de comportamiento respecto a la confidencialidad de diferentes áreas profesionales, ¿no? Durante la experiencia de una clase colaborativa internacional, solamente hubo una sesión sincrónica, hubo una discusión en equipos mixtos y de manera reflexiva compararon ambos países, ¿no? ¿Qué conlleva la confidencialidad profesional en México versus en Colombia? Pero fíjate, el profe que hizo la clase espejo tuvo varias sesiones. Hicieron equipos de discusión que incluyeron a gente de México, de la UBAC y de Colombia. Y después, en esos mismos grupos revueltos, hicieron un proyecto conjunto. Plantearon la movilidad profesional temporal de un profesional mexicano a Colombia y viceversa. Y tuvieron que llegar a un convenio de confidencialidad profesional binacional. Fíjate qué interesante. Por eso era tan importante que hubiera gente de México, de la UAC, y gente de Colombia. Ese era el punto. Como tú puedes ver, el profesor no se alejó ni en la clase internacional ni en la clase espejo de su objetivo principal, confidencialidad profesional. Solamente le regaló una hora a este objetivo de internacionalización. Y vieras las discusiones que se dieron, las preguntas que se plantearon los estudiantes de la UBAC. Sí, eso es en México, aunque ya había cubierto los materiales, ¿eh? Es que la internacionalización le da volumen a lo que a veces se queda en papel. A veces leemos conceptos y decimos sí, 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 y luego nos pasan el cuestionario y ajá, B, C, D. Pero cuando estamos frente a otro ser humano, aunque sea por medio de una pantalla, y estamos hablando de nuestra cotidianeidad y de cómo ese concepto que estamos estudiando en la escuela, en el aula, se vive en un país y en otro, no hay de otra. Tienes que explorar como profesionista en desarrollo. Muy interesante. Fíjate cómo en la clase internacional el producto académico fue un ensayo después de la sesión. Cada estudiante hizo un ensayito breve comparando las regulaciones de México con Colombia. Mientras que en la clase espejo, te digo que hicieron este equipo internacional, al final propusieron un protocolo ético intercultural con una rúbrica compartida hecha por estos equipos binacionales. Se plantearon, como te decía, que
algún profesionista mexicano tuviera que trabajar para una empresa colombiana o viceversa, y es por eso que crearon este protocolo. Como alguien en un país con una regulación tenía que tomar en cuenta la regulación del otro país. Además, un tema súper natural en este momento. Hay muchos profesionistas que trabajan así. El nivel perdón, ¿tenían algún comentario? No, ok. Bueno, vamos a continuar. Comparemos los beneficios, súper importante. Ambos tienen beneficios, ambas son actividades de internacionalización, ambos enriquecen, pero fíjate cómo al ser mucho más accesible, es fácil de implementar una clase colaborativa internacional. No necesitas saber mucho, no necesitas saber mucha tecnología, no necesitas tener mucho tiempo. Con un poquito de tiempo podemos lograr la implementación. En cambio, la clase espejo requiere mayor coordinación, pero consolida colaboraciones académicas de peso. Si tú eres seguramente, estoy segura que algunos de ustedes están pensando en movilidad docente, en investigación, en nuevos proyectos profesionales y quieres mejorar tu currículum. Tanto la clase colaborativa internacional como la clase espejo te puede dar eso. Son actividades que se ven muy bien en tus prácticas docentes. Pero una clase espejo te da mayor roce con el profesor internacional, te conlleva a mejores objetivos o mejores productos que puedes presumir en tu LinkedIn, por ejemplo, y siempre tener ese sello de profesor internacional. En ambos casos, la UBAC te va a ofrecer un reconocimiento oficial respecto a este tipo de prácticas y generalmente nuestros socios internacionales también te ofrecen un reconocimiento internacional con su sello también. Bueno, seguimos en la comparación. En la clase colaborativa internacional, la puerta de entrada es súper amplia, no requiere mayor experiencia. La clase espejo ofrece mayor profundidad de experiencia, aunque tampoco requieres haber tenido ninguna experiencia previa. Tal vez quisieras, si esta es tu primera vez y te da un poco de nervios, aprensión, pudieras empezar con una clase colaborativa y el siguiente semestre trabajar una clase espejo. ¿Ya viste la diferencia? La exposición intercultural en una clase espejo es mucho más profunda. Casi siempre profundiza el análisis comparado de ambas contextos y culturas. Pero con una clase colaborativa también hay un contraste inmediato de perspectivas y del contenido en su contexto. Sigamos comparando. Oh, permítame un tantito. Hubo un pequeño freeze. Denme un segundo, por favor. No sé qué está pasando. Ahí está. Permítanme tantito. Se nos quiere chiviar, pero no lo vamos a dejar. Bueno, ya comparamos bastantes aspectos bueno, los beneficios, discúlpenme. Aquí nos quedamos. Discúlpenme, me sacó un poco de mi centro. Pero bueno, así es. Estábamos comparando nuestra clase colaborativa internacional con nuestra clase espejo. El aprendizaje disciplinar, es decir, el contenido que viene en nuestro programa en una clase colaborativa simplemente se enriquece. Seguimos en nuestro contenido, no nos desviamos, tenemos incluso un tema que queremos explorar dentro de nuestro manual, dentro de nuestro libro, dentro de nuestro programa. En una clase espejo te ofrece una mayor diversidad de posibilidades de qué puedes hacer con ese aprendizaje. A lo mejor una mayor aplicación, como te decía ahorita con el ejemplo de los ingenieros civiles, ¿verdad? El concreto. A lo mejor en la clase colaborativa internacional, pues pueden ver cálculos y materiales. Y en la clase espejo pueden ver cálculos materiales y contexto, políticas de vaciado de concreto, la utilización de concreto en ciudades y puentes. Estoy hablando así nada más al azar. Pero bueno, me entiendes la idea, ¿no? En la clase espejo hay un corte mucho más profundo a tu aprendizaje disciplinar, a tu programa. Y bueno, también muy importante, la relación interinstitucional que vas a lograr. A través de una clase colaborativa, pues puedes abrir una futura colaboración para una clase espejo u otros tipos de colaboraciones internacionales. La clase espejo ya es una forma mucho más
establecida de fortalecer esos vínculos académicos sostenidos entre programas. Como te decía, yo te recomiendo este semestre empezar con una clase colaborativa y a lo mejor en el siguiente una clase espejo o un COIL, quién sabe. En la clase espejo, perdón, en la clase colaborativa, como te decía hace unos slides, puede ser nada más una, de manera aislada, un tema que te interese enfocar y agotar en tu primera sesión, mientras que en la clase espejo sí se busca un poco la evolución de ese tema, de esa experimentación, de esa argumentación, de ese proyecto, de ese producto. Se busca que si hay reciprocidad en la clase espejo, es decir, si hay varias sesiones de la clase espejo, el objetivo o producto sea cada vez más ambicioso. No nada más en el corte disciplinar, como ves al principio, sino, como ya lo decíamos, en el contacto intercultural, en el contacto internacional de nuestros estudiantes. Un segundo, por favor. Ahí voy, que ya otra vez se me... Ahí está. Perdónenme, ¿eh? Creo que es mi internet. Bueno, espero que lo estén viendo. Estoy viendo yo mi slide que dice seminario de profundización. ¿Sí lo ven ustedes? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya habíamos visto ESIS, Experiencias Colaborativas Internacionales, UBAC. Es una sombrilla que enfoca varias formas de experiencia de colaboración internacional. Ya vimos dos, clase internacional, clase colaborativa internacional y clase espejo. Esta es nuestra tercera categoría, seminario de profundización. Perdóname que no me vaya muy profundo a esto, pero quiero hacer otra sesión, a lo mejor este semestre o el que sigue, y te quiero invitar a ver un poco más de cerca este y el que sigue. Pero te quiero dar las características clave. Este seminario no involucra a dos grupos, involucra a dos instituciones. Un docente de la UBAC con una institución internacional o un docente de una institución internacional en la UBAC. Es un enfoque especializado. Aquel tema, profe, que te encanta explorar dentro de tu zona de expertise. Involucra un trabajo reflexivo y aplicado, a lo mejor un tema que estés explorando en tu investigación, en alguna tesis. Involucra un diálogo académico guiado por un profesional, como te decía, a lo mejor un profesor de la UBAC a una audiencia internacional o un profesor internacional a una audiencia UBAC. Ese puede ser tu grupo. Podemos buscar un profesor internacional que nos atienda en algún tema, en algún seminario de profundización que te interese para tus alumnos. Incluye la integración de perspectivas internacionales, porque aunque no vayan a tener contacto directo los estudiantes con otros estudiantes internacionales, van a tener contacto con otro profesor, un profesor internacional. El objetivo de un seminario de profundización es fortalecer las competencias disciplinares y el pensamiento crítico con una visión global, no solo de los estudiantes UBAC, sino también de los profesores que se animen y hagan un seminario de profundización, tal vez para una universidad en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador, en Costa Rica, no lo sé. Eso dependerá del tema que quieras postular. Te platico, lo postulas, nosotros lo ofrecemos y en cuanto haya una institución que diga, ah, a mí me interesa, nosotros empezamos a ponerte en contacto con con el punto de contacto de la universidad, básicamente para que tú desarrolles ese seminario. No necesariamente va a tener una interacción con los alumnos, va a tener más bien un formato expositivo. Y la cuarta categoría, acuérdate, ESIS UBAC, experiencias colaborativas internacionales. La primera fue clase colaborativa internacional, la segunda clase espejo, la tercera seminario de profundización, la cuarta COIO, Collaborative Online International Learning. Esta es la categoría más establecida en la academia de la internacionalización. Se fortaleció mucho más a través de la pandemia. Es una metodología, ya no es nada más una estrategia. Esa metodología integra colaboración académica internacional dentro de una asignatura. Como te decía, seguimos con los mismos programas, no necesitamos que te vayas de tu programa, pero
Se hace mediante la interacción virtual entre estudiantes y docentes de diferentes países. Suena muy parecido a clase internacional y a clase espejo, Adriana. ¿De qué me estás hablando? Hay algunas diferencias. Las características clave del COIL, Collaborative Online International Learning, es que tiene que haber un trabajo colaborativo intercultural, es decir, los equipos de trabajo todo el tiempo tienen que ser mixtos y el objetivo del tema tiene que contener elementos interculturales. Tiene que haber proyectos compartidos en línea. Al menos 3 semanas de colaboración que conlleve varias conexiones sincrónicas entre los dos grupos. También puede haber conexiones asincrónicas, por ejemplo, por medio de documentos compartidos, de proyectos, del WhatsApp o alguna otra forma de chat, el correo electrónico, pero se busca que dentro de esas 3 semanas haya varios momentos de conexión virtual sincrónica. El producto colaborativo tiene que tener elementos interculturales. El impacto en el estudiante, pues obviamente es mucho más profundo en todos los elementos. Hay una mayor oportunidad de comunicación intercultural. El trabajo en equipo debe de ser internacional. Debe de tener una adaptabilidad y perspectiva global. Todo el proyecto. Aquí te pongo un resumen de cómo yo pongo así como que en palabras súper breves la diferencia entre uno y otro. La clase colaborativa solo requiere a los dos profesores y un grupo. La clase espejo requiere a los dos profesores y a los dos grupos al menos una vez, aunque se busca más de una vez y el corte es mucho más profundo. El seminario de profundización es un profesor, esperemos que sea de LUBAC, con una audiencia internacional. Y el COIL conlleva dos profesores y dos grupos, pero una interacción intercultural de por lo menos 3 y hasta 6 semanas. Te platico el chisme, profe, de que el semestre pasado la doctora Esme y yo, la doctora Esme está aquí en el Departamento de Programas Internacionales, y yo, que estoy en internacionalización en casa, instrumentamos un COIL. Y nos lo aventamos de todo el semestre, cállate. Aunque se escucha un montón de trabajo, y la verdad que sí llevó un poco de trabajo, los resultados fueron súper bonitos. Nos enfocamos en la comunicación. Nuestros alumnos tenían algo de problema siendo sociales, no eran muy sociales. Les facilitaba más la forma escrita, se comunican entre ellos mismos con mensajes, aunque estén en el mismo salón. Y el director nos dijo, me preocupa esto y esto y esto y esto. Y no eran preocupaciones de corte de currícula, no le preocupaban componentes del programa, le preocupaban componentes de su perfil de egreso, cómo estos profesionales van a escribir un correo electrónico, cómo van a manejarse en medios electrónicos, cómo va a ser su lenguaje, cómo van a negociar o a defenderse en un proyecto, cómo van a ser formales en la entrega de sus proyectos. Y en esos objetivos nos centramos la doctora y yo. Tuvimos la participación de una licenciatura en la Universidad de Salta, Argentina, y una licenciatura aquí en la UBAC. Nos encantaría platicarte más, pero se nos acaba el tiempo y no te quiero robar mucho. Lo que sí te digo es que llegamos a muy buen puerto, pasaron muchas cosas que no teníamos planeadas, pero llegamos a muy buen puerto. Nuestros estudiantes aquí en la UBAC conocieron la ciudad de Morelia porque no la conocían, comentaron su punto de vista, su lugar favorito, el que recomendarían visitar, analizaron los lugares que les mostraron en Salta, Argentina. Salta es una ciudad más o menos similar a Morelia. Hubo un contacto bastante agradable y bastante interesante. Nuestros objetivos fueron desde descubrir qué se desayuna en un lugar y en otro, hasta cómo se vive la ciudad. Una ciudad aquí en Morelia, aquí en Michoacán, y una ciudad en Argentina. Fue bastante enriquecedor. Si logré convencerte, quisiera que pues pudieras apoyarnos registrándote en nuestro registro 2026A. Actualmente tenemos ya 8 profesores que ya se han registrado con nosotros, estamos trabajando en sus registros, pero bueno, esperamos que puedas registrarte, decirnos en qué materia quieres participar este semestre, tal vez para el segundo parcial, ya estamos terminando nuestro primer parcial, o tal vez para el tercero, tal vez con una clase internacional, colaborativa internacional, o tal vez con una clase espejo, con un seminario de profundización o con un COIL.
Con lo que te animes, danos la oportunidad. Con estos datos, nosotros estamos elaborando nuestro catálogo que vamos a ofrecer a las universidades internacionales para buscar ese match. En cuanto tengamos match, te contactamos, procuramos la reunión entre los docentes y de ahí, como andar en bicicleta. Vas a ver que va a ser súper fácil porque son cosas que tú ya haces. Quiero guardar silencio para ver si tienes dudas, preguntas, comentarios respecto al tema. Eh, Te leo. ¿Mm? Adelante, por favor. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, maestra. Yo tengo ¿Qué la tal, Doc? duda, Sí. fíjate que le mandé la liga de la planeación de las clases de maestrías y de Ajá, doctorados a la doctora Esme, pero no te la mandé a ajá. ti. Ok. No, Este, no te preocupes, Doc. Es lo mismo. Va para donde mismo. ok, va. Entonces, básicamente consideren que cualquiera de lo que les mandé, ahí está Ujú. incorporada también la doctora Magali. Así es que digo que bueno, que ojalá que ella también se registre aparte, pero qué bueno que veo que ella tiene interés para entonces pues buscar que sí se concrete una clase espejo en este semestre. Yo ya, Excelente, ojalá, Doc. entonces ya, ahora sí que yo con eso ya cumplí de lo que Exacto. solicito, ¿verdad? Va. Sí, vamos a estar dando seguimiento. Van a recibir un correo electrónico diciendo, ya recibimos tu registro, estamos buscando tu par y en cuanto tengamos algún par, ahora sí que en cuanto un pez muerda el anzuelo, les vamos a hacer saber. Ok, ¿Vale? va. Gracias. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por estar. Gracias. Creo que veía otra manita por ahí. Por favor, abra su micrófono. Sí, Adelante. sí, gracias, maestra Adriana. ¿Qué tal, César? Digo, la verdad se me hace interesantísimo y bueno, obviamente ya escaneé el QR aquí que tienes en la pantalla ya para Muchas apuntarme. gracias. Pero adicional a eso, digo, a lo mejor para este semestre no aplicará, pero para algunos próximos, en el caso particular tengo también vínculos con algunas otras universidades en España y en Colombia, la Universidad de la Amazonia en Colombia, donde hemos venido haciendo Uy. algunos trabajos de investigación. Entonces, creo que pudiéramos, digo, esta universidad, principalmente la de la Amazonia, tiene mucho Ujú. interés en buscar también estas sinergias con otras universidades. Entonces, Excelente. podríamos acercar, digo, si nos lo permites, acercar Claro, el claro. vínculo, a fin bueno, de hacer estos trabajos colaborativos, ¿no? Entonces, digo, cuenta conmigo y en la parte donde yo pueda hacer sinergia para acercar algunos vínculos, pues también, ¿vale? Muchísimas gracias, profe. Te voy a tomar la palabra. Sí, Si claro. ya nos hiciste favor de hacer el registro, por ahí Ujú. tomo tu correo electrónico y seguimos el contacto. ¿Te parece Gracias, bien? gracias, Te gracias. agradezco mucho. Gracias por estar, ¿eh? Creo que ya no hay otra manita levantada. Voy a leer el comentario del profesor Rafa. Dice, en el registro solo hay opción de campus, no hay para sistema abierto. Uy, discúlpanos, profe Rafa. En particular, maestría en doctrina social cristiana. ¿Pudieras poner de manera temporal? eh, Mira, Magali levantaron la mano. A ver, Magali, tal vez Perdón, tengas Adriana, algún... es Sí, adelante. otra pregunta. Un poco lo que Perfecto. decía el maestro, perdón. ¿Del campus? ¿De abierto? No, 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 el De maestro César. anterior. Perfecto. Ajá, perdón, se Dame, me fue dame su un nombre. segundo. Sí, sí, sí. Perfecto. Voy contigo, Magali. Gracias. Eh, Rafa, ¿pudieran poner de manera eventual el campus Santa María y simplemente poner maestría doctrina social cristiana? Si no pudieras, con que me mandes un correo, mira, a Molina G o a E Méndez. Nada más ponnos este comentario en el correo y nosotros te incluimos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Magali, te escucho. Gracias, Adriana. Súper interesante. Como te Gracias. comentaba la doctora Flor, yo estoy en los posgrados de psicoterapia y Ujú, justo pensaba en que yo tuve una experiencia maravillosa en mi formación como suicidóloga con personas en Perú. Y ujú. mi supervisor de casos, que está allá, trabaja en la universidad. O sea, ahí yo, por ejemplo, primero tendría que cuadrar alguna materia
revisarlo con la doctora Flor para ver en dónde Correcto. podría él, estoy segurísima que el abrirle la propuesta le interesaría, es un hombre que hace muchísima investigación. Excelente. Entonces, me encantaría que mis alumnos tuvieran la oportunidad de conocer su trabajo y de conocerlo y que pudiéramos hacer algo en conjunto, además de un tema no tan común. Pero ahí mi pregunta sería, primero lo peloteo con la doctora Flor para ver Ujú. la currícula en general, dónde podemos empatar, porque de bote Claro. pronto, en las materias que tengo dos este semestre, siento que no entra algo tan profundo como lo que sí pudiéramos aportar con él. Claro, claro. Si no existe la coincidencia en la materia en sí, podríamos irnos a una clase colaborativa internacional, maestra, donde simplemente con un tema que coincida, podemos buscar que nuestro objetivo de nuestra clase espejo sea en ese tema, nada más. Entonces, sí, sería comparar los temas, ver si ese tema que me dices que tienes interés de explorar se encuentra en este momento en desarrollo con algún profesor. Si no fuera así, maestra, lo que pudiera hacer es a lo mejor pedir si nos pueden apoyar con un seminario de profundización para tus estudiantes. Si ellos ahorita no llevaran la materia, ¿no? O una materia similar, a lo mejor es el siguiente semestre, no va a haber la coincidencia entre grupos, ¿verdad? Entonces a lo mejor podríamos pedir, oigan, pues ese profesor que da la materia el siguiente semestre me pudiera apoyar con un seminario de profundización para mis alumnos. Ahí ese profesor da su perspectiva, ya tiene la materia, porque da la materia de todas maneras, ¿no? Tiene el expertise, el conocimiento, y simplemente da un giro en el tema de, ya sea a un punto mucho más profundo del tema o contextualizado culturalmente. ¿Cómo ves? Padrísimo, Adriana, te lo agradezco mucho. Entonces me reporto con la doctora Excelente. Flor. Mil gracias, me tengo que retirar porque tengo consulta. Te lo agradezco profundamente. Excelente, Gracias. Magali. Muchas gracias. Gracias por estar. Y gracias por estar a todos y a todas. Les agradezco muchísimo. El día de mañana les voy a compartir este video y el video de nuestra primer sesión que tuvimos el semestre pasado. Por ese medio quedamos a sus órdenes y quedamos, como siempre, con mucha ilusión de verlos en prácticas de internacionalización en la UBAC. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, buena tarde.